Bienvenidos a Biblia Time. Este es el primer episodio de la quinta temporada, Padre conociendo al que te amó primero. Entonces, hoy vamos a ver el primer episodio, el primer tema de esta temporada, y vamos a ver este tema como un acróstico. Y vamos a verlo como un acróstico. Ese acróstico, el primero P, será de perfecto. Dios es un Padre perfecto. Dios es mi Padre único, inigualable, siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí, tu luz me guiará hasta el fin, de todo mal me librarás. Y eso lo vamos a ver hoy en la historia de Génesis, de la creación, una historia muy conocida por todos. Es cultura general prácticamente, ¿verdad? Adán y Eva, el fruto prohibido, la serpiente. Vamos a ver cómo Dios se manifiesta como un Padre perfecto en esta historia. Entonces, bueno, recordemos un poco. Dios, ¿no?, dijo sea la luz, y fue la luz, y empezó a crear, ¿verdad? El mar, el cielo, la tierra seca, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, los animales acuáticos y aéreos, ¿verdad? Y en el sexto día hizo los animales terrestres, y es aquí donde en el sexto día es creado el ser humano, el hombre y la mujer. Y vamos a leer cómo nos dice este pasaje. Génesis 1, 26 al 28 nos dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, o sea, gobierne, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, acá vemos que creó al ser humano a su imagen y semejanza, cosa que no hizo con ninguna de las creaciones anteriores. ¿Y por qué Dios hizo algo tan especial con el ser humano? No sabemos, así Dios quiso. Dios como creador, Dios como soberano, así deseó crear al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces, cuando hizo esto, pensó muy cuidadosamente, con detalle. Ahí Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo decidieron hacer esto a su imagen y semejanza. ¿Y qué cosas tenemos de Dios? ¿Por qué somos especiales? Bueno, Dios ama y también nos ha dado la capacidad de amar. Dios tiene en mente, Dios es creativo, y como seres humanos también podemos hacer eso. Y sobre todo, algo aquí que nos muestra el pasaje es que Dios gobierna y le dio al ser humano también la potestad, la autoridad de poder gobernar sobre toda su creación, ¿verdad? Por eso le dijo: gobiernen sobre animales del mar, las aves, los animales terrestres, sobre todos los animales ustedes gobiernen. Entonces, wow, qué privilegio, qué maravilloso que Dios lo hizo así. Y sí, Dios, como Padre perfecto, no se equivocó al crearte. Dios no se equivocó al crearte. Él te creó a su imagen y semejanza, y por eso eres especial. Eres su creación, y cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador, como hemos hablado en episodios anteriores, entonces te vuelves su hijo. Y Dios no se equivocó al crearte. No se equivocó, te hizo a su imagen y semejanza. Así tú, como eres, con el cuerpo que tienes, con la personalidad que tienes, con las características que tienes, Dios no se equivocó al crearte. Ahora, el pecado es el que ha deformado la imagen de Dios en nosotros, es el que ha, por así decirlo, arruinado las cosas buenas del ser humano. El pecado ha hecho salir lo más cruel y lo más depravado del ser humano. Pero hay esperanza, porque tenemos a un Dios que es perfecto. Y vamos a ver más adelante. Conocemos la historia, ¿verdad? Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿verdad? Ahí los puso, ¿no? Creó primero al hombre, luego creó a la mujer de la costilla del hombre, se nos va a ver más adelante.
Y Dios les estableció pues la única regla, no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ellos no debían comer de ese árbol, Dios se los prohibió. ¿Por qué Dios puso el árbol ahí? ¿Por qué Dios les prohibió? Dios sabía lo que pasaría. Dios les dio la libertad de escoger. Pero Dios ya sabía, y es lo que muchos se preguntan y nos preguntamos, pero si Dios ya sabía que Adán y Eva iban a comer del fruto, entonces ¿para qué lo puso ahí? ¿Para qué les dijo que no? Nadie entiende la mente de Dios. Hay un versículo que literalmente dice eso. ¿Quién puede entender la mente del Señor? Sus caminos son inescrutables, inalcanzables, no podemos entender la mente de Dios. Está a otro nivel, a otra dimensión. Solo Dios sabe eso. Pero veamos cómo Dios procede cuando en su cara Adán y Eva, que tenían esta única regla, le desobedecen. La serpiente manipula a Eva, le engaña, le dice un poco de verdad. Eva accede, come del fruto, se lo da a Adán, ambos conscientes de que era lo que no debían hacer. Y entonces se dan cuenta de que estaban desnudos y tienen miedo, tienen vergüenza, se esconden. Entonces Dios en el versículo 9 dice: más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde estás? Dios quería, o sea, no es que Dios no supiera, que a Dios se le cayeron sus anteojos y no veía dónde estaban Adán y Eva, sino que no estaban en el lugar donde siempre los veía, estaban escondidos. Adán y Eva estaban escondidos. ¿Pero por qué? Siempre estaban ahí delante de Dios, hablando con Dios, compartiendo tiempo de calidad con Dios, pero ahora, ¿dónde estaban? Entonces preguntó: ¿dónde estás? Y es que Dios, como Padre perfecto, quiere pasar tiempo con nosotros, sabe que necesitamos tiempo con Él. Pero muchas veces por el pecado nos ocultamos de Dios, o nos alejamos de Dios a propósito para hacer lo que nosotros queremos, como el hijo pródigo, que tomó su herencia, con el Padre se la dio, y se fue lejos y malgastó su tiempo, su dinero y su vida en toda clase de vicios. Pero Dios pregunta: ¿dónde estás? Dios te pregunta a ti: ¿dónde estás? ¿Estás cerca de Él o lejos de Él? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás hablando de tu vida? ¿Estás cerca de Dios? ¿Estás donde deberías estar? ¿Sientes que estás muy lejos? ¿Sientes que has tocado fondo? ¿Dónde estás? A Dios le interesa el dónde estás. ¿Dónde estás? Él te llama de vuelta a Él. Él quiere reconciliarse contigo. Por eso le preguntó a Adán y Eva: ¿dónde está? Ahora, continuamos en la historia en que ellos le dicen a Dios: me di cuenta que estaba desnudo, me oculté por eso. Y Dios le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste? Y Adán dice: la mujer que tú me diste, ella me dio. Le echó la culpa a Dios por haberle dado a la mujer y a la mujer por haberle dado el fruto. Y luego cuando le pregunta a la mujer dice: fue la serpiente que me engañó. Ninguno dijo: perdóname Dios, ten misericordia de mí, te fallé. No aceptaron la culpa, algo muy común y típico de nosotros los seres humanos. Y pues Dios trajo maldiciones, juicios sobre la serpiente, sobre Eva y sobre Adán. Y este juicio, algo que hasta ese momento no existía, era pues, el juicio consistió en mayor dolor. Adán, en su trabajo, porque no es que antes de Adán no existía trabajo, sí existía trabajo, Dios lo había encargado de cuidar el huerto, lo podemos ver en los versículos anteriores, ¿no? En el versículo 2.15 dice que Dios lo puso a Adán para que trabajara, pero para él el trabajo sería mucho más difícil, mucho más duro y angustioso. Lo mismo para la mujer. Ahora, dar a luz, que Dios les había dicho tengan hijos, ahora sería doloroso para ella, ¿no? Difícil. Entonces, la perfección de Dios no es totalmente justo, estricto, como algunos padres, de que al primer error te maltratan para que nunca más vuelvas a fallar, ni tampoco padres que como se llama, amorosos, permisivos, ahí te dejan hacer todo lo que quieras, no te corrigen, no te llaman la atención. Dios no se va a ninguno de esos extremos. Dios es perfectamente amoroso y justo. ¿Qué le dijo Dios? Si comen el fruto van a morir. ¿Dios los mató? No. ¿Nos expulsó del Edén? Sí. Con juicios y maldiciones para ellos y toda la generación de humanos que venía? Sí.
Porque Dios había dicho, hay consecuencias. Si ustedes comen el fruto, va a haber consecuencias. Y hubo consecuencias. Sin embargo, Dios no los mató. Es más, dice el versículo, aquí el versículo 21, que Dios dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios los vistió. Vistió a Adán y Eva, los vistió. Mató a un inocente y los vistió. Ellos estaban desnudos, avergonzados. Se habían tratado de coser algo para taparse con hojas, pero realmente Dios los vistió. Mira el amor de Dios con eso. Ellos estaban avergonzados. Imagínate tú estar desnudo o haber sido humillado delante de miles de personas en las redes, o ahí delante de tus compañeros de salón o de trabajo, delante de tu familia. Uno se siente horrible. Pero Dios los vistió. Dios nos viste cuando estamos avergonzados. Dios no quiere que nos quedemos en ese estado. Pero es que nuestro pecado, nuestras malas decisiones, traen justamente la humillación, la vergüenza de haber hecho las cosas mal. Pero Dios nos viste. Dios nos viste. Ahora, Dios sí lo castigó, pero no sin misericordia. En Génesis 3:15, retrocediendo un poquito, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, un descendiente de la mujer, está hablando la serpiente. Un descendiente de la mujer te va a herir en la cabeza, y tú, un descendiente de ti, serpiente, le herirás en el calcañar. Tú le herirás en el calcañar. Acá está hablando de que va a haber enemistad entre la descendencia de la mujer y la serpiente, refiriéndose a enemistad entre la humanidad y Satanás. Y Satanás, el diablo, siempre ha estado tratando de destruir la humanidad, pero dice, un descendiente, un ser humano que venga en el futuro te va a pisar la cabeza, Satanás, y tú le vas a morder en el talón. ¿Y quién es este descendiente que le iba a pisar la cabeza a Satanás? Jesús. Cuando venció en la cruz, cuando resucitó, le pisó la cabeza a Satanás. ¿Y cómo Satanás lo mordió? Bueno, Jesús murió. Jesús pasó dolor para poder salvarnos, pero venció al diablo, venció el pecado. Y acá Dios lo estaba anunciando al inicio de la creación. Va a haber un descendiente de Satanás que te va a pisar la cabeza. Y bueno, tú le vas a morder en el talón. Eso va a pasar. Son los dos primeros humanos en la historia y ya Dios les está diciendo, va a haber un Salvador. Va a haber un Salvador. Y en todo el Antiguo Testamento Jesús siguió diciendo, va a haber un Salvador. Y si Dios siguió dando pistas, spoilers, filtrando ahí datos de lo que sería Jesús al salvarnos. Pero imagínense esto, la promesa de un Salvador estaba desde Génesis. O sea, Dios prometió esto muchísimo tiempo antes de que ocurriera. Imagínense, desde el inicio de la creación, Dios ya había anunciado, habrá un Salvador. Entonces imagínense lo loco, lo increíble, lo impactante que es esto. Dios les prometió un Salvador, o sea, iba a haber un castigo, consecuencias por su pecado, sí, fueron expulsados del Edén, de ahí pasaron muchas cosas por el pecado, ¿no? La humanidad se corrompió, pero Dios había prometido a un Salvador que restauraría otra vez a la humanidad y al mundo como había sido en un principio, junto con Dios, en la perfección, y por eso que cuando Jesús venga por segunda vez, como dice la Biblia, habrá un cielo nuevo, tierra nueva, como nos dice en Apocalipsis, un nuevo comienzo. Entonces, wow, Dios lo prometió y lo cumplió. Ese Salvador llegó y venció al diablo. Y muchas veces nuestros padres nos han prometido cosas que no han cumplido. Ha pasado. Voy a salir contigo, nunca salió. Vuelvo en un rato, nunca volvió. ¿No? Hay historias así. Te voy a comprar esto, nunca le compraron. Sí, ya un día vamos a salir a jugar fútbol. Sí, un día te voy a llevar al parque. Sí, un día vamos a jugar. Nunca se dio. Ya todo va a estar bien, te voy a visitar. Tu mamá y yo nos hemos divorciado, pero te voy a visitar, dejó de visitar. Te voy a escribir, no te escribió. Y eso puede causar heridas terribles. Y cuando escuchamos a Dios decirnos algo, podemos decir, no, pero Dios me va a fallar igualito que mi papá. Me va a fallar igual. Mi papá me dijo muchas cosas que no cumplió. Ya no confío en nadie. Sin embargo, Dios prometió esto y lo cumplió. Les prometió un Salvador y Dios les mandó un Salvador. Dios mandó un Salvador a la humanidad. Y por eso ahorita hablamos de Jesús, tenemos una Biblia, porque Dios cumplió lo que prometió. Dios es un Padre perfecto. Dios sí castiga, pero no sin misericordia. Dios nos permitió, o sea, Dios tiene compasión de nosotros. Nos ve desnudos, nos viste como hizo Adán y Eva. Nos ve avergonzados, nos cubre.
Metimos la pata, porque esto fue un error de ellos, no es que, ay, el destino me trajo. Ellos cometieron errores, pero Dios los vistió. Dios les dio un castigo, sí, porque el pecado trae consecuencias, pero no los exterminó, no los mató en una. Tuvo compasión de ellos. Y así Dios ha tenido compasión de la humanidad porque Dios es un Padre perfecto. No pensemos que la perfección del amor es ausente de castigo. No, el amor perfecto también castiga, corrige, porque ama realmente. El amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, se goza de lo bueno. Entonces Dios como Padre perfecto, sí, Dios sí castiga, Dios sí corrige, pero es un balance perfecto entre justicia y amor. Dios no deja de ser justo porque te ame, pero Dios no deja de amarte porque sea justo. Entonces hay un balance ahí perfecto, maravilloso, que vemos aquí en la historia de Génesis, con los primeros dos seres humanos que pisaron este planeta. Entonces podemos confiar, podemos creer, podemos conocer a este Dios perfecto. Balance perfecto entre justicia y amor. Castiga, pero no sin misericordia. Y sobre todo cumple lo que Él dice. Si Él dice que te ama, es cierto. Si Él dice que puede cambiar tu vida, es cierto. Si Dios dice que existe un cielo y que hay un infierno al que puedes ir si no te arrepientes, es porque es cierto. Dios es perfecto y Dios dice la verdad y podemos confiar en Él. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Hoy hemos visto a Dios como el Padre perfecto. En los siguientes episodios estaremos viendo otras características también de Dios, porque hay muchísimas. Pero en esta temporada veremos las características relacionadas a la paternidad de Dios, para que renovemos nuestro concepto de lo que es verdaderamente un Padre, que Dios es el Padre que nos amó primero, antes que nosotros lo amáramos. Entonces, nos estamos viendo en los siguientes episodios de esta temporada que va a estar maravillosa. Dios nos va a bendecir mucho. Y pues, nos vemos. Que Dios los bendiga.